Bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad que estoy aquí en mi habitación y estaba quebrantado escuchando cómo, no cómo cantan, sino cómo adoran el ambiente que hay. Incluso decía en el grupo de WhatsApp que tenemos, no existen protocolos. Si sentís que sigan administrando, que lo hagan. Los hermanos decían que había un buen ambiente. La verdad que sobran las palabras, porque lo que se está transmitiendo a través de estas ondas es una bendición impresionante. Bueno, pues contentos y alegres en esta noche de que el Señor me dé la oportunidad de poder continuar con esta serie de mensajes. Hoy es la tercera semana, por lo tanto es el tercer mensaje, de los cuales estamos dedicando a hablar de la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, aquella visión de las 4 bestias. Hemos estado hace 2 semanas, estuvimos hablando acerca de la introducción a este capítulo. La semana pasada estuvimos tratando acerca de la visión de Daniel y estuvimos hablando acerca de las 3 primeras bestias que Daniel pudo contemplar. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de mensajes, es el tercer mensaje de esta serie y hoy el tema a tratar será la cuarta bestia. Antes, hacer un breve y cortito resumen del mensaje anterior, o por lo menos de lo que ya hemos visto hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy, mis queridos amados, por no robar tiempo a la palabra del Señor, hemos estado tratando, hemos visto por medio de la Biblia y también, hermanos, por medio de la historia, hemos estado viendo que el león con alas, la primera bestia que Daniel ve surgir del mar, simboliza lo mismo que la cabeza de oro fino de la estatua del capítulo 2 de Daniel. Y ambas cosas nos hablaban del imperio de Babilonia. La segunda bestia que Daniel ve salir del mar es un oso que se alza de un costado más que de otro y porta 3 costillas entre sus dientes. Eso estuvimos demostrando que en Daniel capítulo 2 es simbolizado con el pecho de plata, con el pecho y los brazos de plata, y nos hablaba del imperio medo-persa. Estuvimos tratando también de que la tercera bestia que ve salir del mar, el león o el leopardo con 4 cabezas y que también tiene alas, simbolizaban lo mismo que el vientre y los muslos de bronce. Nos estaban hablando del imperio de Grecia y estuvimos hablando de que las alas también simbolizaban y hablaban acerca del reinado de Alejandro Magno. Estuvimos hablando de cómo se extendió este imperio. Es simbolizado como un leopardo a causa de que el leopardo es un felino muy rápido y el reinado de Alejandro Magno se caracteriza por la rapidez de su reinado, que en tan solo 13 años conquistó gran parte del mundo. Y vimos que las 4 cabezas que salen de aquel leopardo simbolizaban a los 4 generales que tras la muerte de Alejandro Magno ellos seguirían reinando. La Biblia nos demostraba con miles de años de antelación de que cuando Alejandro Magno muriese, su reino no sería dividido entre sus descendientes, y vemos que sus generales no eran descendientes, por lo tanto, su reino, que fue dividido en 4, Grecia y Macedonia, fue gobernado por Casando, Turquía fue gobernado por Lisímaco, Siria y Babilonia fue gobernado por Seleuco, y Egipto fue gobernado por Ptolomeo. De estos 4 generales, la historia recuerda con más plomo el reinado en Egipto de los Ptolomeos, ya que de ahí surgió la dinastía tolemaica, y entre ellos una muy famosa como fue Cleopatra. Nos quedemos ahí, nos detuvimos, así que hoy vamos a desarrollar, y nos toca por explicar, por lo menos el mensaje de hoy,
Vamos a hablar acerca de la cuarta bestia espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos, y que cuando Daniel contempla a esta bestia con 10 cuernos se da cuenta que pisotea, desmenuza todo por donde pisa, todo lo destroza, no tiene compasión, y que ve algo que llama la atención. Un cuerno pequeño vuelve a salir y en su surgimiento 3 cuernos de los 10 que tenían fueron arrancados. Nos toca por explicar este tema, y también acerca de la estatua nos toca explicar las piernas de hierro y los pies y los dedos, que son parte de hierro y parte de barro cocido. Eso es lo que nos va a competir en esta noche, y vamos directamente a la palabra del Señor. Daniel capítulo 7 y el verso 7 dice así la palabra del Señor. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con pies. Dice: y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta preciosa noche. Me llama la atención, mis queridos amados, de que cuando Daniel está contemplando esta visión de noche, él quiere explicar a todos aquellos que después leyeran, porque Daniel capítulo 7 y en el verso 1 dice: luego está el sueño y relata lo principal del asunto. Entonces Daniel va a escribir lo que él está contemplando. Pero claro, el único que lo está viendo es él. Ahora él tiene que explicar a los demás lo que está viendo. Para que la gente entienda lo que él está viendo, él tiene que utilizar una serie de cosas para que luego la gente, cuando lo leyera, pudiera compararlo con esas cosas, y comparándolo con esas cosas, entenderlo. Por ejemplo, él ve salir una bestia y dice: es semejante, es decir, es parecido a un león y tiene alas. Ve salir otra bestia y dice: es parecido a un oso y tiene 3 costillas. Ve salir la tercera bestia y dice: se parece a un leopardo, tiene alas, 4 cabezas. Entonces, cuando Daniel ve salir las 3 bestias, tiene un animal a qué asemejarlo. Lo sorprendente de la cuarta bestia es que cuando Daniel la ve salir del mar, no hay un animal sobre la tierra a la cual él pueda fijarse para compararla, para que después la gente pueda entenderla. Miren, pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy yo estoy aquí en mi habitación, estoy en mi estudio. Ustedes no saben cómo es mi estudio, no lo pueden ver, pero ahora yo, para que ustedes se hagan una idea, yo os puedo empezar a explicar y decir: a mi izquierda tengo una estantería, tiene 6 módulos, la parte de arriba tengo mis Biblias, después tengo unos libros de historia, tengo algunos comentarios, tengo enfrente también tengo una mesa, tengo mi ordenador, tengo un cuadro muy bonito. Entonces ustedes, con lo que yo les estoy relatando, se hacen una idea. Pero Daniel se encontró con el problema de que había visto una bestia y no sabía qué compararla. Por eso dice: era terrible y espantosa y en gran manera, y dice, diferente a las demás. Era una bestia a la cual no podían compararla. Pero en Daniel capítulo 2, en la estatua, esta bestia simboliza lo mismo
que esto. Daniel capítulo 2 y el verso 33. Yo ruego a Dios que me dé sabiduría, porque de los tres mensajes, este es el mensaje de enseñanza más difícil de explicar para mí. En Daniel capítulo 7 le muestra ese imperio con una bestia terrible a la cual no puede comparar. Pero en Daniel capítulo 2, verso 33, dice la Biblia, las piernas de la estatua, dice, sus piernas eran de hierro. En el capítulo 2 y verso 40 dice, y el cuarto imperio, o el cuarto reino, será fuerte como el hierro, las cosas desmenuza y quebranta todo. Así que en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, ya estuvimos viendo la cabeza, los pechos, el vientre, los muslos, pero las piernas eran de hierro. Y las piernas de hierro y la bestia, la cuarta bestia que surge del mar, simbolizan lo mismo. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué imperio nos está hablando? Si nosotros nos vamos a la historia, la misma historia nos lo va a afirmar. El imperio por aquel entonces que estaba gobernando era Babilonia. Le dice, ahora estáis en Babilonia, el siguiente Medo-Persa, el próximo será Grecia. Y el próximo, después de Grecia, ¿qué imperio es el que vino a gobernar? El cuarto imperio, es decir, la bestia del capítulo 7 y las piernas de hierro de la estatua del capítulo 2 nos hablan del imperio romano. Porque el imperio romano, mis queridos amados, se distingue por ser una bestia cruel que no respetó nada. El imperio romano se distingue por ser un imperio que no respetó la vida, un imperio que es como una bestia cruel, un imperio que por donde pasaba arrasaba y no dejaba vida a su paso, un imperio que todo lo pisoteaba, que todo lo hollaba, que trataba todo lo demás como basura, y aparte de ser cruel como una bestia, era tan duro como un hierro. Por eso es que en la estatua de Nabucodonosor nos muestra este imperio como dos piernas. Pero date cuenta, hermanos, que la Biblia no dice las cosas por decir, porque todo tiene un significado, y más aún cuando estamos tratando de temas tan profundos. En la estatua de Nabucodonosor, el imperio romano es simbolizado en dos piernas. Date cuenta, hermanos, que este imperio, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué la simboliza como dos piernas? Muy sencillo, esto es porque Dios nos estaba dando detalles de algo futuro que iba a ocurrir con el imperio romano. El 3 de diciembre del año 395, a los 67 años de edad, muere el emperador romano Teodosio I. Cuando este emperador muere a los 67 años, su reino pasa a heredarlo sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene este emperador? Este emperador tiene dos hijos. Uno de ellos se llama Arcadio y el otro se llama Honorio. El imperio romano, tras la muerte de este emperador, se dividió en dos. Arcadio gobernó o fue emperador de Oriente y Honorio fue emperador de Occidente. Por eso es que en la estatua el imperio romano es simbolizado como dos piernas. ¿Por qué? Porque llegaría un tiempo donde Roma se dividiría en dos. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 7, donde Dios le da a Daniel más detalles de este imperio, les dicen, es tan cruel como una bestia. Y volvemos a repetirlo, si hubo un imperio que se distingue por su crueldad, por su salvajismo, por no respetar nada, ese fue el imperio romano. Para que vean, mis queridos amados, la crueldad que tenía este imperio bajo el gobierno de todos los emperadores que gobernaron. Hablar acerca de algunas cosas que ocurrieron bajo el gobierno de los hombres, como por ejemplo, bajo el gobierno, hermanos, de Julio César,
De Julio César se dice que su crueldad y su maldad fueron tan grandes que cuando estaba a punto de morir, él mandó matar, antes que él se muriese, mandó matar a su madre, mandó matar a sus hijos, mandó matar a sus familiares más cercanos, mandó matar al Senado y prohibió que en todo Roma, prohibió que se vistieran de luto o que le recordaran como alguien débil, porque este emperador Julio César quería pasar a la historia como un gobernador el cual se le debía de recordar como cruel. No solamente Calígula. Calígula tenía, se dice la historia, que tenía una lista él personalmente de gente a la cual él quería asesinar. Dice que su lista era muy grande. Para él, asesinar a los hombres era un deleite. De hecho, aquellos que tenían su lista los traía y los llevaba a un cuarto donde había un armario muy grande. Ese armario estaba lleno de venenos que él mismo había inventado y hacía que aquellos hombres a los cuales él odiaba bebieran, ingirieran el veneno para ver qué reacción o cuánto tardaban en morir, para ver qué sufrimiento causaban el veneno en el cuerpo de los seres humanos. Había otro emperador llamado Cómodo. Yo no sé si ustedes han visto la película del Gladiador, ahí aparece el emperador Cómodo, pero claro, estamos hablando de Hollywood, que altera siempre la historia a su manera. El emperador Cómodo no es como en la película del Gladiador muestra, un anciano débil quien es asesinado por un hijo. Bueno, eso es en Hollywood, pero en la historia no es así. El emperador Cómodo se le recuerda por ser un emperador cruel. Él fue quien inició los juegos en el Coliseo. No solamente eran juegos, sino que también él se deleitaba. Para él era un juego que la gente muriera peleando en aquel circo romano. Era un deleite que la gente eran asesinadas, se jugaban la vida unos por otros. Había otro emperador que se llamaba, escuchen, se llamaba Caracalla. Este emperador dice que pasó por una ciudad y él pensó, era un paranoico, él pensó que se habían reído de él y dice la historia que en un día mandó matar a 20.000 personas y prendió a toda esa ciudad, la prendió fuego. Había otro emperador, hermanos, muy cruel, muy conocido entre los estudios de la Biblia, como es el emperador Diocleciano. Estamos hablando del emperador que mandó a Juan el apóstol, le mandó a la isla de Patmos. De se le atribuyen que mató a más de 3.000 cristianos. Uno que arrojaba a los leones a los cristianos, tomaba a los hombres y a las mujeres, tomaba a los niños y les decía: si negáis a Cristo, vuestro hijo no muere devorado por leones, pero si no negáis a Cristo, morís vosotros, pero antes de morir vosotros morirán vuestros hijos, para que antes de morir veáis el sufrimiento más grande. Otro de los emperadores crueles fue Séptimo Severo. Se le atribuye que mandó crucificar a más de 2.000 cristianos. Cuando los tomaba no les ponía en el estrecho entre la vida y la muerte. Él decía: ¿de qué manera queréis morir? Tenéis dos opciones: o morís crucificados o morís decapitados. A todo cristiano que cogía o a todo hombre que él quería matar no le daba opción a que ese saliera vida. Pero sin embargo, uno de los emperadores más conocidos, crueles, sanguinarios, que persiguió por lo menos al pueblo judío, pero que fue una bestia salvaje, fue el emperador Nerón. El emperador Nerón se distingue por su mayor crueldad. Simplemente, hermanos, cuando prendió fuego una ciudad, lo hizo para culpar a los judíos. Se dice que bajo su reinado él tomaba a los cristianos y los metía en piscinas congeladas y les decía: si negáis a Cristo salís, si no vais a morir congelados. Él prendía fuego a hombres y mujeres y niños en su jardín porque por la noche decía que no veía sus flores. Decidme si este imperio no se distingue por su crueldad. Sin duda la Biblia dijo con años de antelación que surgiría un imperio el cual sería como una bestia salvaje, y la historia una vez más tiene que gritar en voz en cuello: la Biblia tiene la razón. Todo lo que Dios dijo con anticipación, todo se cumplió
en el orden que Dios dijo y de la manera que Dios dijo. Y para ir sacando alguna semilla o alguna aplicación que podamos aplicarla en esta noche, en medio de esta enseñanza, hablamos de que bajo esta bestia tan cruel y sanguinaria que no perdonaba nada, había gente que servía a Dios. Había gente que creía en el mismo Dios que usted, que me está escuchando al otro lado, que usted cree. Usted cree en Jesucristo, usted le sirve, usted cree en el Evangelio. Pues hubo gente como usted que creía en Jesucristo, que servía al Evangelio, pero les tocó vivir una época donde eran perseguidos, donde eran maltratados, donde eran crucificados, donde se les prendía fuego, donde eran decapitados, donde no podían ejercer la libertad de creer en Jesucristo, donde tenían que ocultarse para adorar a Dios, donde no podían sentarse en un parque un día que hiciera calor y allí expresar libremente el Evangelio. No podían, porque serían perseguidos. Y sin embargo, a pesar de ser perseguidos, de ser odiados, de ser crucificados, a pesar de ver cómo mueren familiares, de ser perseguidos, todo por la causa del Evangelio, ponían sus vidas y daban su vida por el Evangelio. El emperador Nerón decía que él se iba a volver loco porque no entendía que los cristianos antes de morir cantaran alabanzas, que antes de morir tuvieran una sonrisa. Decían, me angustia la sonrisa en el rostro de aquellos que mueren. ¿Por qué se ríen y no lloran? Y les volvían loco. Y ahora, hermanos, en esta época en la que estamos viviendo, donde los cristianos no somos perseguidos, donde estamos, hermanos, celebrando un culto en nuestras casas. Yo estoy en mi estudio, en mi habitación, predicándoles la palabra del Señor. A mí nadie me persigue, a mí nadie me golpea, a mí nadie intenta crucificarme. Y a usted que me está escuchando, ¿eres perseguido por causa del Evangelio? ¿Acaso te maltratan? ¿Acaso quieren matarte por causa del Evangelio? ¿Te han puesto en el estrecho de poner la vida de tu hijo por servir al Señor? Creo que no. Estamos viviendo en un tiempo donde es un deleite ser cristiano, donde no tenemos ningún problema, pero oigan, que nadie nos critique en el culto, se nos quita las ganas de ir al culto, se nos quita las ganas de servir a Dios. Que no venga un problema, porque hoy día cualquier problema ya queremos tirar la toalla, pero miremos atrás, porque hubieron cristianos que vivieron bajo el reinado de una bestia y sin embargo mantuvieron su fe firme en el Señor. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto nos quejamos? Siempre con una queja en nuestros labios, siempre quejándonos de cualquier cosa, que si la megafonía no me gusta, que si el predicador no ha predicado bien, que si ese no ha llevado bien los coros, y siempre nos estamos quejando, ya no voy al culto, es que no me han saludado, ya no voy al culto, es que no me han visitado. Pero hermanos, paremos, no, hagamos un examen y miremos atrás a nuestros hermanos que sirvieron a Cristo bajo el reinado de una bestia, hermanos, cruel y sanguinaria, donde eran perseguidos, donde eran maltratados y sin embargo mantuvieron su fe en Jesucristo firme. Aprendamos de todo esto. Cuando está contemplando Daniel esta bestia terrible y sanguinaria, que la ve subir del mar, que pisotea fuerte, se mira, se da cuenta de que en su cabeza hay algo. Ve que en su cabeza hay 10 cuernos. Y si en la cabeza de aquella bestia hay 10 cuernos, estos 10 cuernos simbolizan lo mismo que lo que queda de la estatua. Hemos visto la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas. ¿Qué nos queda? Nos quedan los pies y los dedos. Capítulo 2 de Daniel, verso 41 dice: y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, dice, será un reino dividido. ¿Por qué un reino dividido? Muy sencillo, porque los pies y los dedos surgen de las piernas. Y hemos estado demostrando que las piernas es Roma, y Roma fue un imperio dividido. Por lo tanto, lo que surge de ellas será un reino dividido. Ahora, ¿pero de qué nos hablan el que sea de parte de hierro y parte de barro cocido? Capítulo 2 y verso 43 de Daniel: así como vistes el hierro mezclado con barro,
se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Oigan, en tiempos de Daniel estaba gobernando Babilonia y Dios le dijo, llegará un día en el que Babilonia va a desaparecer y llega un imperio y ocurre. Un imperio llamado Medo-Persa. Ocurrió. Cuando termine este llegará Grecia, otro imperio. Ocurre. Y en cada lado Dios le da detalles de cómo surgieron, de cómo gobernaron, de cuántas naciones conquistaron. Esto a los medos persas. A Grecia les dice cuál será el mejor de sus reyes, cómo será su carácter, cómo gobernará, con qué rapidez lo hará. Tras su muerte, ¿quién tiene que gobernar? ¿En cuántas partes será dividido su reino? Ocurrió. Les dice, cuando este acaba vendrá un imperio que será cruel y llega a Roma y la historia lo testifica. Les dice, llegará un día en el que se va a dividir. Ocurre, se divide entre Oriente y Occidente y todo lo que Dios dijo ocurrió. Digo yo, ¿qué falta por cumplirse? Falta que veamos lo que ocurrió aquí. ¿Qué es? Una mezcla por alianzas humanas. ¿De qué nos hablan los 10 cuernos y de qué nos hablan los 10 dedos o los pies de la estatua? Nos habla de la unión de 10 naciones. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a Apocalipsis, al capítulo 17 y al verso 9, y vamos a explicar esto en 5 minutos porque es el resumen de este mensaje en el que lo vas a comprender. Vamos a leer esto de esta manera. Escuchen, los 10 cuernos que salen de la bestia y los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor simbolizan la unión de 10 naciones. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ahora dice, y son 7 reyes. Y ahora dice, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo. Y ahora dice el verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido su reinado, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Oigan, esto es impresionante, porque lo que nosotros estamos tratando en esta noche es la cuarta bestia, y la cuarta bestia es el imperio romano. Escuchen, cuando Juan escribe Apocalipsis, ¿qué reino era el que estaba gobernando? Estaba gobernando el imperio romano, es decir, la cuarta bestia, la bestia que estamos tratando en esta noche. Cuando Juan escribe el Apocalipsis y tiene que escribir esta parte del Apocalipsis, él dice que 5 imperios, 5 reyes o 5 imperios, que es lo mismo, dice 5 imperios han caído. Y ahora dice, uno es. Ahora, si nosotros nos vamos a la época de Apocalipsis, a la época donde Juan escribió esto, Juan mira el pasado y escucha, dice que 5 imperios han caído. Y ahora nosotros nos vamos, retrocedemos a la historia y vemos que hasta el tiempo de Juan habían caído 5 imperios. El primer imperio que había caído era el imperio de Egipto. El segundo imperio que había caído, que ya no era el imperio de Siria. El tercer imperio, Babilonia. El cuarto imperio, los medos persas. Y el quinto imperio era Grecia. Es decir, 5 han caído. Y ahora dice, uno es. ¿Cuál? Uno era Roma, la cuarta bestia. Y ahora dice, 5 imperios han caído. Uno es y el otro aún no ha recibido. Hasta aquí, mis queridos hermanos, llegamos a un punto
donde de aquí para atrás hemos hablado acerca de profecía, pero con historia, donde hemos podido demostrar que Dios dijo las cosas y se cumplieron, pero lo decimos ahora mirando hacia el pasado. Sin embargo, ahora, hermanos, estamos en la misma condición o en la misma visión que Juan. Hemos visto que han caído muchos imperios, pero hay algo que tiene que ocurrir, que es que 10 naciones se unan y escuchen. Nosotros nos podemos preguntar ahora que esto, ¿cuándo puede ocurrir? Si Dios dijo que va a venir un imperio y ocurre, y va a venir otro y ocurre, y va a venir, y Dios da detalles de todo, y todo lo que Dios dice ocurre como Dios dice, la pregunta es, ¿va a ocurrir también lo siguiente que queda? ¿Ocurrirá la unión de las 10 naciones? La respuesta es que claro que va a ocurrir. ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, ¿saben ustedes que hoy, datos del 2015, la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, se compone en 193 países o naciones? Y estamos hablando de que ese reino que vendría sería la unión de 10 naciones. Actualmente hay 193 naciones componen la ONU. Y saben ustedes que cuando se unan estas 10 naciones, de la unión de estas 10 naciones ocurre algo. Cuando ve Daniel los 10 cuernos, ve que un cuerno pequeño brota y que una vez que brota, 3 cuernos son arrancados delante de él. Parafraseando este texto para que todos lo entendamos, Dios nos está hablando de que cuando haya una unión de 10 naciones, que 5 de ellas serán más fuertes que las otras 5, de la unión de estas 10 naciones va a surgir un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño no es otro que el anticristo, que tiene ojos como de hombre y habla grandes cosas, porque si algo se va a caracterizar el reinado del anticristo o el propio anticristo, será por su manera de hablar, porque con la manera de hablar va a convencer al mundo entero con sus mentiras. Pero escuchen, antes de que esté la unión de las 10 naciones y antes de que surja el anticristo ocurre algo que estamos esperando y la iglesia está diciendo, ven pronto Señor Jesús. Antes de que esté la unión de las 10 naciones y antes del surgimiento del anticristo, la iglesia es arrebatada. O sea, la iglesia no va a ver la unión de 10 naciones y el surgimiento del anticristo. Porque si veríamos nosotros la unión de 10 naciones y el surgimiento del anticristo, entonces estaríamos predicando que pasamos la gran tribulación o que somos arrebatados a la mitad de la tribulación o después, pero hasta el día de hoy creemos que antes de que surja el anticristo, la iglesia es arrebatada. Y lo creemos porque la Biblia nos afirma que antes de que surja el hijo de perdición y venga la escena del mundo, antes de eso, la iglesia es arrebatada. Pero escuchen, ¿cuándo puede ocurrir? En cualquier momento, porque si en cualquier momento puede ocurrir el rapto, porque ¿saben ustedes por qué va a haber la unión de 10 naciones? La unión de 10 naciones va a surgir a causa de que el mundo va a entrar en un caos terrible. El mundo va a entrar en una confusión grande porque Cristo, cuando venga por su iglesia y sea arrebatada, imagínate, millones de personas desaparecen de la tierra. Oigan, va a haber un caos en el mundo tan grande. La gente se preguntará, ¿qué ha pasado con tantas millones de personas? Imagínate aquellos que vayan conduciendo en los coches, sean arrebatados, el coche queda, producirán accidentes. Imagínate los aviones, producirán accidentes. Imagínate un cristiano que sea cirujano, a mitad de la operación es arrebatado al cielo. Imagínate el caos tan grande, hermanos, que va a haber en el mundo. A causa de este caos tan grande, las Naciones Unidas se van a unir y de entre ellas va a haber una alianza de 10 naciones y de la unión de esas 10 naciones surge el anticristo para engañar al mundo. Y este es el octavo.
Por eso yo quiero dejarlo hasta aquí hoy, porque la semana que viene vamos a tratar dos cosas. Número uno, vamos a tratar el rapto de la iglesia. Y número dos, vamos a tratar acerca del surgimiento del cuerno pequeño, que es lo que nos queda. Y vamos a demostrar por medio de la palabra del Señor. Y vamos a demostrar por medio de las evidencias que estamos viendo a día de hoy, de que todo está cumplido. En cualquier momento puede venir el Señor y somos arrebatados. Y estamos tanto en los últimos tiempos, el mundo entero tiene listo todo su escenario. Y el mundo entero está pidiendo a voces que venga alguien a solucionar todos nuestros problemas, oigan, y no será otro que el anticristo engañando al mundo. Pero saben, en cualquier momento, Cristo puede venir a por su iglesia. Quien se quiera quedar a conocer al anticristo, pues que se quede. Yo no quiero conocerle. Yo cuando estudio estos temas no estudio quién será el anticristo, que la gente dice que si está fulano será el otro, será hasta el pobre de Felipe VI, ya me le dicen que es el anticristo. Hermanos, que yo no perdamos el tiempo en quién será el anticristo, porque escuchen, yo no le voy a conocer, porque antes de su surgimiento seré arrebatado a los Cristo. El mensaje de hoy ha tratado acerca de la cuarta bestia que hemos mostrado, que es el Imperio Romano. La misma historia nos lo dice. Y hemos demostrado que los 10 cuernos y los pies y los dedos de la estatua nos son de la unión de 10 naciones que surgirán del antiguo Imperio Romano. 5 de ellas serán más fuertes que otras. Y que de la unión de esas 10 naciones surgirá el anticristo. Ese es el tercer mensaje de esta serie y si Dios lo permite la semana que viene culminaremos con esta serie. Te pido por favor que no te lo pierdas. Espero haberlo explicado lo mejor posible, porque créanme, me ha costado muchísimo poder explicar este tema. Y recuerda, hubo muchos cristianos que sirvieron a Jesús bajo este imperio y le fueron fiel. Aprendamos, teniendo tan nube de testigos alrededor de nosotros. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.